bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos en un sitio muy especial. Estamos en el FICZON de Granada. FICZON es la convención de cómics, series, videojuegos y cine y animación. Yo diría que una de las más grandes de España. Y hemos venido con mi marca, con Stick Up Monsters, para mostrarle un poco a la gente lo que son los Alt Toys, ¿vale? Porque ya lo sabéis y es uno de los motivos por el que existe este canal. Aquí en España no se conoce mucho, no se entiende el proceso que hay detrás de ello, y yo me he propuesto cambiar eso, educando y mostrando a la gente todo el proceso. Entonces hemos preparado un stand con una exposición muy resumida, ¿vale?, de lo que es el proceso de creación de un toy. Y bueno, pues vamos a verlo, ¿vale? Quiero que lo veáis, aquellos que no podéis venir aquí a FICZON. Antes de enseñaros la exposición, quiero hablaros un poco sobre FICZON. En esta convención de Granada se congregan amantes del cómic y el manga, el cosplay, los videojuegos, el cine, las series y por supuesto el arte al que todo esto está ligado. Se viene celebrando desde hace ya unas cuantas ediciones y desde muy temprano apostaron por el arte con iniciativas como el Callejón de Artistas, donde se juntan todo tipo de artistas de todas las disciplinas y enseñan su trabajo y venden prints, esculturas, pins, de todo, vaya. También han hecho un montón de exposiciones, algunas de ellas incluso de Art Toys. La edición de este año ha sido todo un éxito. Récord de asistencia, vaya, las entradas que se agotaron. Y es que tras casi 2 años de confinamiento y restricciones ha sido la primera feria de cómic que se ha celebrado y la gente estaba frita, estaban deseando volver a un evento como este. Bueno, vámonos ya para nuestro stand, que estoy deseando enseñároslo. Y aquí estáis viendo una selección de nuestros toys. Tenéis varios Tiger Boss que hicimos con Max Toy. Aquí estáis viendo al Yokai Bura Bura acompañado de algunos Maneki Wananeko y un Tiger Boss azul. Animatronic Wananeko. Una selección de Wananeko de distintos colores. Más Tiger Boss. Aquí estáis viendo a Andy el gato y el Wananeko que salió con Streams, Watari Kappa, más Watari Kappa. Y aquí es donde empieza la exposición sobre cómo se crean los Art Toys. Como veis, teníamos una muestra pequeñita de algunos Art Toys, incluido uno de Cristina Ramena. En esta sección, la de inspiración, puse algunas de las cosas que a mí siempre me han gustado de pequeño y que de algún modo han influido en mi trabajo, en lo que hago a día de hoy. En la segunda vitrina tenemos las ideas y los conceptos, esa parte en la que buscamos qué hacer, qué queremos crear, y empezamos a esbozar, a crear bocetos, dibujitos, como estáis viendo aquí. Tenemos una selección de algunos de mis bocetos originales. Y llegamos a la escultura. Trajimos también algunas muestras de materiales que usamos en la escultura tradicional. También algunos prototipos impresos, incluso un Wananeko con la cabeza reventada que veis ahí a la derecha. Y materiales que se utilizan para la impresión 3D. En la siguiente vitrina incluimos algunas figuras sin pintar o blanks para que la gente viera cómo nos llegan de fábrica. Y para explicarle el siguiente paso, que es el de pintarlas de forma manual una por una. Y aquí están algunos de los materiales que usamos para pintar los toys. No solo algunos botes de pintura y aerógrafo, sino también las famosas máscaras de pintura que sé que tanto os gustan a algunos. También algunos materiales de pintado a mano como pinceles y acrílico. Y finalmente, pues estáis viendo las figuras, los toys ya terminados.
una selección de algunos de nuestros toys. Pues todo lo que hemos visto hasta ahora ilustraba los murales en los que se explicaba brevemente el paso a paso en la creación de un toy. Bueno, Guananocos, no sé si me vaya a escuchar bien porque hay bastante jaleo por aquí, pero nada, quería que vierais la exposición porque yo sé que la mayoría de vosotros estáis lejos y no tenéis la oportunidad de verla en persona y me hace ilusión compartirla, ¿vale? Algo que hemos preparado con mucha ilusión, con muchas ganas de enseñar, ¿no? De educar en lo que son los art toys a la gente de Granada y bueno, toda la gente que ha venido a Frizzón. Y espero que os haya gustado la exposición. Y ya sabéis, chicos, que muy pronto habrá nuevos vídeos que ya están en preparación, ya están ahí en curso. Así que nada, desde Frizzón nos despedimos hasta la siguiente. Adiós.